Bienvenidos al Bibliófilo. En una nueva visita a la Biblioteca Virgilio Barco, tomé en préstamo el libro de Eichmann y el Holocausto de Hannah Arendt. Ella nos va a presentar aquí un extracto de lo que es Eichmann en Jerusalén, en el juicio que le hicieron a este burócrata alemán que por seguir órdenes se volvió un criminal y causó daños a la humanidad y a los judíos. Acompáñenme a conocer mis reflexiones sobre esta lectura. Esta obra nos permite hacer amplísimas reflexiones, pues el juicio que se sometió a este criminal de guerra me parece que todavía en la actualidad cobra gran importancia, ya que todavía seguimos cometiendo los mismos errores en toda la humanidad. Específicamente en Colombia me preocupan los crímenes que el Estado comete, en los eufemísticamente llamados falsos positivos. El truco utilizado por Himmler, quien al parecer padecía muy fuertemente los efectos de aquellas reacciones instintivas, era muy simple y probablemente muy eficaz. Consistía en invertir la dirección de estos instintos, o sea, en dirigirlos hacia el propio sujeto activo. Por esto los asesinos, en vez de decir qué horrible es lo que hago a los demás, decían qué horrible espectáculos tengo que contemplar en el cumplimiento de mi deber, cuán dura es mi misión. Es muy importante porque las palabras forman la realidad y de esta manera permite que las personas descarguen sus culpas o no se sientan tan mal por lo que hacen. Por eso los crímenes extrajudiciales, esas ejecuciones, deberían ser gravísimas y mostradas así y no denominadas falsos positivos, pues se minimiza su gravedad y de alguna manera los exculpa. Es como si hubieran cometido un error y no un crimen. Y no solamente los eufemismos cobran importancia, sino también la actitud que tenemos frente a las autoridades o a palabras aparentemente técnicas o científicas, pues también tienen una función similar. Quizá habían olvidado cuál era la opinión pública imperante en el periodo en que se dedicaban a matar. Quizá jamás se preocuparan de saberlo, puesto que creían equivocadamente que su actitud objetiva y científica era mucho más avanzada que las opiniones sustentadas por los ciudadanos ordinarios. Y de verdad esto es un llamado de atención para que no nos dejemos llevar solamente por las palabras de autoridades. Nuestro pensamiento humano, aparte de lo científico, es de gran importancia. Y en la actualidad, con el calentamiento global, esto resulta imperativo. También nos destaca el hecho de que no solamente el ámbito de las palabras, de la opinión pública o de los conceptos científicos, sino también la legislación, cómo se hacen las leyes, empiezan a modelar nuestra cultura y cómo nos enfrentamos frente a los hechos. No debemos dejarnos mangonear ni manipular por los políticos, pues ellos en propaganda tratan de modelar nuestro pensamiento. Me gustó mucho el ejemplo que aquí se nos presentaba porque en ocasiones, con solamente armar la regla y las excepciones, estamos dando vía libre, como lo decía César, estamos sentando un precedente para que se puedan cometer crímenes. Pero quienes no quisieron cerrar los ojos, seguramente vieron con toda claridad desde el principio que es práctica generalmente observada reconocer ciertas excepciones, a fin de permitir el más fácil mantenimiento de la norma general. Y es que con esto nos mostraba que si dejamos una excepción, es decir, que algunos judíos se podían salvar dando dinero, al permitir esta excepción, de alguna manera estaban justificando la regla, y era que se cometiera el crimen contra la mayoría de los judíos. Es como si el ser humano se sintiera especial y a toda costa uno dijera, bueno, yo voy a ser ese especial, ese elegido, y no me voy a dejar matar, pero a los demás que los maten. Eso es gravísimo. Tanto así que la propia autora destaca que muchas veces las víctimas tuvieron responsabilidad sobre los hechos y de alguna manera cooperaron con su propio exterminio.
Pero creo que la principal pregunta que se nos plantea es: ¿alguno de los acusados habría sentido remordimientos de conciencia en caso de ganar la guerra? Me gustó mucho esta reflexión porque Louis-Ferdinand Céline, en su obra autobiográfica De un castillo a otro, me dio la sensación de que echaba más la culpa al desenvolvimiento de los hechos, a la historia, y cómo quienes ganaron también cometieron injusticias con él, pero en ningún momento se mostró arrepentido de lo que hizo. Esto me hace pensar que muchos de ellos ni siquiera sintieron arrepentimiento, sino más bien se sintieron defraudados por ser vencidos. Si hasta el momento les han gustado mis reflexiones, los animo a que se suscriban al canal, le den me gusta a este video y lo compartan. Quisiera profundizar un poco más en algunos apartes donde nos muestra cómo la cultura define cómo cada individuo se siente y qué grado de culpabilidad tiene con respecto a los hechos políticos y colectivos. Y esa sociedad alemana de 80 millones de personas había sido resguardada de la realidad y de las pruebas de los hechos exactamente por los mismos medios, el mismo autoengaño, mentiras y estupidez que impregnaban ahora la mentalidad de Eichmann. Todo eso está enmarcado en cómo nosotros actuamos frente a los pequeños hechos que se van sumando. Tal vez los criminales, si lo hacen de manera abrupta, van a herir nuestras susceptibilidades, pero si lo hacen calladamente, de forma gradual, es posible que nosotros, con nuestra indiferencia, nos volvamos cómplices de los criminales. No tuvo Eichmann ninguna necesidad de cerrar sus oídos a la voz de la conciencia, tal como se dijo en el juicio. No tuvo tal necesidad debido no a que no tuviera conciencia, sino a que la conciencia hablaba con voz respetable, con la voz de la respetable sociedad que lo rodeaba. Como les digo, esta reflexión me parece que es profunda y nos debe abrir los ojos hacia cómo modelamos nosotros nuestra sociedad. No nos dejemos llevar por los artistas, por los políticos, que también, si cometen crímenes, debemos alzar nuestra voz y no permitirlo, denunciarlo. Ahora bien, si nos atenemos al tema propiamente filosófico, me gustó encontrar cómo, a pesar de que las personas todas tenemos capacidad de raciocinio y conciencia, no todos lo ejercemos. Es un poco pesimista frente a la condición humana, pero me parece muy realista. Cuanto más se le escuchaba, más evidente era que su incapacidad para hablar iba estrechamente unida a su incapacidad para pensar, particularmente para pensar desde el punto de vista de otra persona. No era posible establecer comunicación con él, no porque mintiera, sino porque estaba rodeado por la más segura de las protecciones contra las palabras y la presencia de otros, y por ende contra la realidad como tal. Muchas veces los políticos hablan así, como en una sola dirección, no en un diálogo. Se creen en un pedestal y dan a la tribuna sus verdades. Eso es gravísimo, porque la capacidad de pensar no está en sumar o en encadenar hechos lógicos, sino más bien en lograr percibir y dialogar con el otro para hallar la verdad. Tan pronto estamos en la certeza de que somos dueños de la verdad, es posible que nos volvamos criminales. Prefiero abrazar la duda cartesiana y conservarla para crecer y no sentarme en mis propias certidumbres pisoteando a los demás. Este me parece un rasgo fundamental porque es esa capacidad de pensar, no solo de discutir y convencer a los demás. Creo que es una de las facultades que más se necesitan en la actualidad. Si queremos ser realmente seres humanos, debemos pensar desde el punto de vista del otro. La gran pregunta que dejó en el aire es: ¿cómo hacemos cuando otros no tienen esa capacidad de pensar ni conversar, sino que usan la fuerza? Espero que me dejen en sus comentarios cómo piensan que podemos abordar esa problemática. Finalmente, me gustó mucho encontrar la relación con la obra El compromiso racionalista de Bachelard en cómo se va modelando la realidad
esa evolución que hemos tenido como seres humanos, en donde antes tal vez no nos preocupábamos por ciertos problemas, pero a medida que nos vamos adentrando en el crecimiento del espíritu, surgen nuevas realidades y asimismo nuevos problemas. Entonces fue cuando el régimen nazi declaró que el pueblo alemán no quería judíos en Alemania y que además deseaba que la totalidad del pueblo judío desapareciera de la faz de la tierra, con lo que un nuevo crimen, un crimen contra la humanidad, en el sentido de crimen contra la condición humana o contra la naturaleza de la humanidad, hizo su aparición en la historia. Destaco esa parte, esa aparición, algo nuevo, porque justamente con esas cosas nuevas es que va creciendo la humanidad. Desde el punto de vista de nuestras instituciones jurídicas y nuestros criterios morales, esta normalidad resultaba mucho más terrorífica que todas las atrocidades juntas, por cuanto implicaba que este nuevo tipo de delincuente, tal como los acusados y sus defensores dijeron hasta la saciedad en Nuremberg, que en realidad merece la calificación de hostis humanis generis, comete sus delitos en circunstancias que casi le impiden saber o intuir que realiza actos de maldad. Y justamente esta preocupación sigue estando presente, pues muchas veces quienes cometen crímenes, como los falsos positivos, no creen que los estén cometiendo y se excusan en que están cumpliendo órdenes o que tal vez esto responde a razones de Estado, a razones de seguridad nacional. Eso es muy preocupante. Debemos tener los ojos abiertos y estar muy alertas hacia los posibles crímenes que podamos cometer, incluso sin darnos cuenta. Y hablando justamente de la evolución del pensamiento humano, es porque antes se consideraba que la moralidad era el sustento de las leyes. Pero esto no es suficiente. Con la evolución que hemos tenido en la humanidad, nuestra propia moralidad no nos exime de cometer males. Y uno de los argumentos esgrimidos por el tribunal israelí tiene la destacada característica de afirmar que el sentido de justicia arraigado en lo más profundo de todos los seres humanos solamente sirve para suplir la falta de conocimiento de las leyes. La validez de esta afirmación se basa en la presunción de que la ley únicamente contiene lo que la conciencia de todo hombre proclama. Y aquí es donde cobra mayor fuerza, en que no solamente nuestra conciencia suple las leyes. Con la evolución que hemos tenido, no solamente en los mecanismos de daño a los demás, donde podemos cometer grandes males con solo oprimir un botón, es donde no solo debemos acoger a nuestra conciencia y nuestra moralidad, sino ser profundamente inquisitivos, ser tan desconfiados como René Descartes y dudar hasta de nuestras propias certezas. Por eso los animo a que lean este tipo de obras, para que veamos la realidad desde otra perspectiva y dudemos de nuestras certezas y estemos constantemente analizando nuestra realidad, no solamente por los males que otros puedan cometer, sino también por aquellos males a los que con nuestra indiferencia podemos convertirnos en cómplices de esos crímenes. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Nuevamente los animo a que lean estas obras, a que visiten las bibliotecas públicas, a que se suscriban al canal, me dejen sus comentarios y los espero en una próxima oportunidad. Gracias.